Muy buenas tardes a todos. Es un honor contar hoy con la presencia de destacados expertos en filosofía del derecho, como lo son el doctor Jesús Ariza, un reconocido defensor del racionalismo, y la doctora Odette Botero, experta en el voluntarismo. Además de mi persona, Angélica Solano, experta en el common law. A lo largo de esta discusión abordaremos las posturas filosóficas del racionalismo, el voluntarismo, así como su relación con el sistema inglés. Hoy discutiremos sobre estas diferentes posturas y su aplicación. Sin más preámbulos, damos inicio al debate. Entonces me gustaría invitar al doctor Jesús Ariza que nos comente su perspectiva sobre el racionalismo en el derecho natural. Muchas gracias, doctora Angélica, por su invitación. El racionalismo, representado por Santo Tomás de Aquino, sostiene que la ley natural es una manifestación de la razón divina y es accesible a través de la razón humana. La ley natural es parte de la ley eterna, lo que significa que es inmutable y no puede ser alterada ni siquiera por Dios. Esta es la única forma de garantizar una justicia verdadera y universal. La razón humana es el único medio para descubrir este orden inmutable. Sostener lo contrario es abrir a la puerta a la arbitrariedad, el caos y la injusticia. Wow, esta es una posición bastante radicalista, doctor. Ahora me gustaría saber, doctora Botero, ¿cómo responde el voluntarismo ante a esta visión? Buenas tardes, doctores. Agradezco la invitación. Para nosotros los voluntaristas, la razón humana puede conocer la ley natural, pero esta ley no es absoluta. Según Guillermo de Ockham y sus seguidores, lo que es justo o injusto depende de la voluntad de Dios. Por eso, la voluntad divina es superior a la razón y Dios puede modificar las normas. De hecho, figuras como Pedro de Ali y Walter Gerson radicalizaron bastante esta postura al argumentar que la moralidad depende enteramente de la aprobación o prohibición divina. Para de Ali, por ejemplo, la justicia no derivaba de la naturaleza de las cosas, sino de la mera prohibición divina. Y Gerson, por su parte, sostenía que nada es bueno o malo en sí mismo, sino que depende también exclusivamente de la aprobación divina. Básicamente, si algo es bueno, lo es porque Dios lo quiere así, o sea, no porque sea intrínsecamente bueno. Esta postura, de hecho, ya la podemos ver bastante materializada en un contexto moderno, en sistemas legales donde la ley moral y civil dependen de lo que se percibe como la voluntad de Dios. Por ejemplo, en algunos países el castigo por blasfemia es extremadamente severo porque se considera justamente una violación de la voluntad divina y no se somete al análisis racional de derechos humanos o de libertades individuales. Es muy enriquecedora su postura, doctora Botero, porque nos muestra, nos enseña una clara confrontación entre dos elementos que vendrían siendo la razón y la voluntad. Doctor Jesús, ¿qué responde usted a este desafío voluntarista? Bueno, verdaderamente la posición voluntarista es profundamente peligrosa. Si el derecho y la justicia dependen sobre la voluntad divina, entonces estamos ante un sistema completamente inestable. No hay justicia sin razón. Lo que es justo o injusto no puede depender de los caprichos de una voluntad, ni siquiera de la voluntad divina. El voluntarismo abre la puerta a un relativismo moral. En lo que hoy es justo, mañana podría ser injusto. La ley debe ser inmutable y universal. La razón como parte de la ley eterna es la única garantía de una justicia que no se corrompe con el pasar del tiempo. Cualquier alejamiento de este principio es un peligro directo a la estabilidad del derecho y de la sociedad misma. ¿O acaso no genera incertidumbre a un sistema que se basa exclusivamente en la voluntad divina? Pero doctor, al final del día, sin una base en la voluntad divina, pues se corre el riesgo de perder un sentido de justicia universal. O sea, si el derecho puede cambiar tanto según las circunstancias y las interpretaciones de las personas, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que hoy consideramos racional seguirá siendo moralmente correcto mañana si no tenemos una guía superior como la voluntad divina para sustentar esa justicia?
Igual yo creo, doctora Arisa, que hasta el momento hemos tenido un debate bastante interesante nosotros entre estabilidad y arbitrariedad. Pero, doctora Angélica, usted como defensora del common law, ¿cómo se posiciona frente a este debate? Bueno, doctora, mi postura es algo diferente, ya que mientras que racionalistas y voluntaristas se debaten sobre si la ley natural es inmutable o está sujeta a la voluntad divina, en el common law nos basamos en la evolución constante del derecho mediante la experiencia y las decisiones judiciales. El sistema inglés lo que busca es adaptar la ley a las necesidades sociales. Nosotros no estamos tan atados a principios eternos e inmutables, sino que dejamos que la jurisprudencia y los precedentes definan lo que es justo. Fortescue, por ejemplo, sostuvo que el poder del rey debía someterse a la ley, lo que garantizaba la supremacía del derecho por encima de cualquier voluntad individual. Doctora Solano, entonces, ¿ves al common law como una corriente más flexible que las posturas teóricas del voluntarismo y el racionalismo? Es correcto, doctor Jesús. En lugar de basarnos en principios que son o bien eternos, como en el racionalismo, o bien arbitrarios, como en el voluntarismo, el cómo lo responde a las necesidades actuales. La justicia, en un caso concreto, puede ser diferente a la de otro en tiempo y lugar distinto. Entonces, es algo que estas corrientes filosóficas que son rígidas no permiten con facilidad. En el common law, un ejemplo de esto en su aplicación sería la protección de la privacidad en la era digital, ya que esto se ha desarrollado a través de decisiones judiciales. Los jueces han adaptado los principios tradicionales sobre privacidad a las nuevas realidades como el uso de las redes sociales y el tratamiento de datos personales, creando precedentes que protegen los derechos de los usuarios sin depender de leyes inmutables, lo que demuestra la flexibilidad de nuestro sistema para evolucionar ante estas necesidades sociales que se presentan en los distintos casos, en distintos momentos. Doctora de acuerdo con lo expuesto de la doctora Solano, ¿qué opina de la flexibilidad del common law? Bueno, doctor, entiendo el argumento de la flexibilidad que expone la doctora Solano. Y si bien mi postura inicial era que la voluntad divina es lo que guía la moralidad y la justicia, la verdad es que me estoy dando cuenta de que un enfoque tan radical de cierta manera podría dar lugar a la incertidumbre. O sea, si todo depende únicamente de la voluntad divina sin ninguna guía racional, es cierto que de cierto modo podríamos perder esa base estable para el derecho. Tú lo has dicho precisamente, ahí está el problema. No podemos confiar solo en la voluntad, ni siquiera en la divina. Si esta puede cambiar de un momento a otro, la ley debe basarse en la razón y en la lógica, únicamente porque estos principios son eternos y no están sujetos a las fluctuaciones de la voluntad o las circunstancias. La voluntad sin razón es caprichosa y la flexibilidad excesiva podría diluir la justicia de manera irreparable. El derecho debe ser firme, inmutable y basado en la razón eterna. Cualquier otra cosa es una traición a la justicia. Es un buen punto, doctor. De hecho, esto me hace recordar a Gabriel Bien, quien también se enfrentó a este dilema dentro de la corriente del voluntarismo. Aunque sigo creyendo que la voluntad divina es superior, Biel proponía una distinción bastante interesante. La lex imperativa como mandato divino, pero también la lex indicativa que seguía por la razón. Tal vez después de todo, no todo en el voluntarismo tiene que ser tan absoluto. O sea, la razón también tiene su lugar en guiar los mandatos divinos, lo que introduce de cierta manera una moderación que hace que el sistema sea más coherente. Entonces, doctora Odette, lo que nos está queriendo sugerir es que el voluntarismo podría beneficiarse de una mayor inclusión de la razón en sus principios. Exactamente, doctora. Aclaro, me mantengo en que la voluntad divina es la base, pero veo que si incorporamos un enfoque como el de Biel, podemos evitar la arbitrariedad total.
Esto no significa que la razón sea superior a la voluntad, ojo, pero sí que debe tener un papel en hacer que las leyes divinas sean mucho más coherentes y no simplemente dictadas sin lógica. De esta manera, el voluntarismo no pierde su esencia, pero se vuelve más razonable y un poco menos radical. Doctor Jesús, desde el punto de vista del racionalismo, ¿hay algo que desea agregar? Doctora, mi postura sigue firme, no ha cambiado. La razón es el pilar del derecho y de la justicia, y no hay lugar para la voluntad sin razón. Cualquier sistema que permita la flexibilidad de la voluntad, incluso con una moderación como la que sugieres, sigue siendo inestable. La justicia no puede depender de lo que es justo hoy y puede no serlo mañana. La razón debe prevalecer siempre. Me gustaría aclarar algo. Lo que pasa, doctores, es que la flexibilidad no significa arbitrariedad, no son sinónimos. El common law sigue principios racionales, pero también reconoce que las sociedades evolucionan. Por eso, las normas no pueden quedarse estancadas en una visión única, y lo cual los jueces hacen al interpretar las normas y aplicar el derecho en función de la realidad actual. Bueno, doctores, se nos ha acabado el tiempo. Lastimosamente hemos llegado al final de este fascinante debate. Les agradezco profundamente a nuestros distinguidos panelistas, el doctor Jesús Ariza, defensor del racionalismo, y a la doctora Odette Botero, experta en voluntarismo, por sus valiosas contribuciones y argumentos tan bien fundamentados. Sin duda alguna, hemos visto cómo estas posturas, aunque distintas en esencia, ofrecen una riqueza de perspectivas sobre el derecho natural, la justicia y su aplicación en nuestras sociedades. Entonces, les agradezco mucho, doctores, por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, doctores. Espero que este intercambio de ideas haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para mí. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por la oportunidad de participar en este interesante debate. Ha sido un gran honor compartir estas reflexiones con todos ustedes. Que tengan un lindo día. Chao.